1973, los estadounidenses pasaron tardes enteras haciendo cola en las gasolineras. Algunos esperaron 3 horas, otros se fueron con el depósito vacío. El precio de la gasolina se había duplicado en menos de un año. Y a todas las compañías automovilísticas de Estados Unidos se les hacía de repente la misma pregunta: ¿por qué no fabrican algo más pequeño? La respuesta era complicada y profundamente vergonzosa. Para entender por qué Estados Unidos no podía construir un buen coche pequeño en la década de 1970, es necesario comprender en qué se habían convertido los automóviles estadounidenses en la década de 1960. Eran enormes. Un Chevrolet Impala de 1965 medía más de 212 pulgadas de parachoques a parachoques. Un Ford de tamaño normal era básicamente un barco con volante. Estos coches pesaban más de 4.000 libras. Tenían motores Bocho con una cilindrada de hasta 454 en metros cúbicos. Obtienen tal vez 12 m por galón en un buen día con viento a favor. Y ellos vendidos por millones. Cada año Detroit había pasado 30 años averiguando cómo ganar dinero con los coches grandes. Las fábricas, las cadenas de suministro, las redes de distribuidores, los márgenes de beneficio, todo se construyó en torno a vehículos que pesaban 2 toneladas y se vendían por $3,000 y generaban el fabricante tal vez $300 cada uno. Los autos pequeños, por el contrario, se vendían por menos, ganaban menos y, de hecho, eran más difíciles de fabricar de manera rentable. La economía era brutal, pero el mercado les estaba diciendo algo. En 1950, Volkswagen vendió exactamente 330 Beetles en Estados Unidos. Para 1968, estaban moviendo más de 500,000 por año. 500,000 pequeños alemanes autos refrigerados por aire, en un país que supuestamente solo quería los grandes autos estadounidenses. Claramente había un mercado. Detroit se dio cuenta. La respuesta de GM fue el Corvair, que salió al mercado en 1960. Motor trasero refrigerado por aire, construcción monocasco, genuinamente innovador para un automóvil americano. El problema era la suspensión trasera. En los primeros modelos, tenía tendencia a hundirse en las curvas cerradas, lo que podía provocar que el coche volteara. La empresa sabía que lo habían arreglado en 1964, pero en 1965, un abogado llamado Ralph Nader publicó un libro titulado Inseguro a cualquier velocidad, y el Corvair se convirtió en el símbolo de todo lo que está mal con la seguridad de los automóviles estadounidenses. El libro era en parte injusto. Para el 64, la suspensión se corrigió, pero el daño ya estaba hecho. GM entró en pánico. Cancelaron el Corvair y pasaron años tratando de encontrar trapos sucios sobre Nader en lugar de abordar sus problemas reales. Contrataron investigadores privados para que lo siguieran. Esto resultó contraproducente. El Congreso convocó audiencias. El presidente de General Motors se disculpó en la televisión nacional. Nader utilizó el acuerdo. Dinero para financiar organizaciones de defensa del consumidor que acosaron a los fabricantes de automóviles durante las siguientes 4 décadas. Así que para él, a principios de los 70, los autos pequeños significaban responsabilidad legal, márgenes de ganancia reducidos y mala publicidad. Detroit tenía 3 razones para los odiaba incluso antes de que ocurriera la crisis del petróleo. Luego ocurrió la crisis del petróleo. Octubre de 1973, los miembros árabes de la OPEP impusieron un embargo petrolero a Estados Unidos en respuesta al apoyo estadounidense a Israel durante la guerra de Yom Kippur. En cuestión de semanas, el precio del petróleo crudo se cuadruplicó. Las gasolineras se quedaron sin combustible. El gobierno impuso controles de precios que crearon escasez y que a su vez crearon largas filas. Algunas estaciones abrían solo ciertos días, otras exigían compras mínimas. El límite de velocidad en las carreteras nacionales se redujo a 55 millas por hora y se aplicó como medida de ahorro de combustible. Los consumidores, al tener que pagar de repente el doble para llenar sus depósitos de 16 galones,
comenzaron a mirar los coches pequeños con un renovado interés. Toyota y Datsun llevaban una década construyendo discretamente sus redes de concesionarios. Honda acababa de lanzar el Civic en 1972. Estos coches consumían 30 millas por galón. Los coches americanos consumían 15, a veces incluso menos. Detroit tuvo que responder. Tuvieron que construir autos pequeños de inmediato sin experiencia, sin plataformas, sin suministro, cadenas para ello. Y tuvieron que hacerlo en aproximadamente 2 años porque el gobierno federal también estaba a punto de imponer estándares de economía de combustible para el primero. Un momento de la historia. El problema era más profundo que un plazo ajustado. Los fabricantes estadounidenses no tenían ingeniería real, cultura en torno a coches pequeños, ligeros y eficientes. Sus ingenieros eran brillantes a la hora de integrar un motor bocho en una carrocería de tamaño completo, en ajustar una transmisión automática de 3 velocidades para una conducción suave en carretera, para hacer que un coche grande sea silencioso y cómodo a 112 km por hora. Ninguno de esos se tradujo. Las tolerancias eran diferentes, los presupuestos de peso eran diferentes, la gestión térmica era diferente, toda la fabricación, la filosofía era diferente. Aún así, lo intentaron. Los resultados fueron memorables. Ford había empezado antes que el petróleo. Crisis. Lee Iacocca, entonces presidente de Ford, había impulsado el desarrollo del Pinto en 1968. Con un peso objetivo inferior a 2,000 y un precio objetivo inferior a $2,000. Llegó a los concesionarios en 1971. Era un coche de aspecto decente, asequible, se vendió bien inicialmente. Luego la gente empezó a notar los incendios. El tanque de combustible del Pinto estaba montado detrás del eje trasero, entre el eje y el parachoques trasero. En una colisión trasera a más de 48 km por hora, el tanque podría romperse y rociar combustible sobre el diferencial, que tenía pernos que podían perforar el tanque. El coche se incendiaría. Ford lo sabía esto antes de que el coche saliera a la venta. Un análisis interno de seguridad, que se convertiría en uno de los documentos corporativos más infames de la historia estadounidense, se determinó que solucionar el problema costaría $11 por vehículo. La posible responsabilidad legal por muertes por quemaduras y las lesiones calculadas utilizando estimaciones gubernamentales del valor de una vida humana ascendieron a menos de 5 millones en total. Casos proyectados. La solución costaría $113 millones en toda la flota. El memorando recomendaba no lo arreglaron. El memorando se hizo público durante el litigio a finales de los 70. Ford finalmente pagó acuerdos en múltiples casos. Se enfrentó a una acusación penal en Indiana por homicidio imprudente. Fueron absueltos. Y observé cómo el Pinto se convertía en sinónimo de indiferencia corporativa hacia la vida humana. El coche se dejó de fabricar en 1980. Iacocca sostuvo durante el resto de su vida que el Pinto fue injustamente difamado, que el riesgo de incendio no era significativamente diferente al de vehículos comparables, coches de la época. Tenía razón en parte. También fue el hombre que aprobó el análisis de costo-beneficio. La historia es complicada. General Motors optó por una dirección diferente con el Vega, presentado en 1971. Mientras que el Pinto era convencional, el Vega era técnicamente ambicioso. Bloque motor de aluminio completamente nuevo, ligero. Construcción elegante y estilo moderno. Motor Trend lo nombró coche del año. El problema radicaba en su motor de aluminio. Específicamente, las paredes del cilindro. El aluminio es más ligero que el hierro fundido. Ese es precisamente el objetivo, pero las paredes del cilindro deben ser duras, y el aluminio no lo es. La solución estándar era el hierro. Camisas de cilindro, que añadían peso. Los ingenieros de Chevrolet desarrollaron un enfoque diferente, un aluminio de silicio. Aleación que era lo suficientemente dura como para funcionar como pared de cilindro sin camisas en teoría. En la práctica, si el motor se sobrecalentaba, lo que le sucedió a Vegas porque el sistema de refrigeración no estaba bien diseñado, el aluminio se deformaría. Las paredes del cilindro no se deformarían. Ya no serían perfectamente redondos.
Los anillos del pistón no sellarían bien, el aceite pasaría a través de ellos y se quemaría. El Vega empezaría a echar humo. Entonces consumiría un cuarto de galón de aceite cada pocos cientos de millas. Después, el motor se griparía. Consumer Reports, que había recomendado el Vega en su lanzamiento, cambió completamente de opinión en 1973. En 1972, el sindicato United Auto Workers se declaró en huelga en la planta de Lordstown, Ohio, debido a las condiciones laborales y al ritmo de producción. La línea circulaba a un ritmo de 60 coches por hora, una de las más rápidas del mundo. La huelga se convirtió en un símbolo cultural de la alienación obrera en la era industrial. El Vega se convirtió en un símbolo de algo completamente distinto, una confirmación de todas las dudas que los estadounidenses tenían sobre la capacidad de su industria para fabricar coches pequeños. American Motors, el más pequeño de los fabricantes nacionales, había presentado el Gremlin en 1970, superando al Pinto, y Vega llegó al mercado un año después. El Gremlin era esencialmente un Rambler American con la parte trasera acortada. AMC no tenía recursos de ingeniería para un automóvil pequeño completamente nuevo. Trabajaron con lo que tenían. El resultado parecía inusual. No tenía tapa de maletero. La puerta trasera se abría de forma incómoda y estaba propulsado por motores cuyos diseños básicos databan de la década de 1950, pero era sorprendentemente fiable comparado con el Vega y menos inflamable que el Pinto. AMC no tenía presupuesto para equivocarse. Mientras tanto, los fabricantes japoneses observaban todo esto con interés profesional. Toyota llevaba vendiendo el Corolla en Estados Unidos desde 1968. Honda lanzó el Civic en el 72. Datsun tenía el 210. Estos coches no eran proezas de ingeniería exóticas. Eran sencillos, bien diseñados, ensamblados con esmero y funcionaron. No se incendiaron. No se deformaron las paredes de sus cilindros. Los motores no se destruyeron. Consumían 30 millas o más por galón. Arrancaban todas las mañanas. Para 1975, los automóviles japoneses representaban el 11% del mercado estadounidense. En 1980, esa cifra superaba el 20%. Los consumidores estadounidenses habían probado los coches pequeños estadounidenses, no habían disfrutado de la experiencia. Luego llegó la segunda crisis del petróleo. El problema surgió en 1979, cuando la revolución iraní interrumpió el suministro y los precios mundiales del petróleo volvió a dispararse. Las listas de espera para Hondas y Toyotas se hicieron más largas. La pregunta ya no era si los estadounidenses comprarían coches pequeños. La cuestión era si las empresas estadounidenses sobrevivirían lo suficiente como para fabricar mejores. Y eso es todo. Ni siquiera es la parte más interesante de la historia. Antes de llegar a la parte en la que el gobierno federal accidentalmente le dio a Detroit una vía de escape, ruta del problema del coche pequeño por completo. Si te gusta este tipo de cosas, suscríbete. Hacemos análisis profundos como este todas las semanas. Bien, volvamos al tema. El gobierno federal tenía dos herramientas. Intentaron utilizarlo para obligar a los fabricantes estadounidenses a fabricar vehículos más eficientes. Una medida funcionó a corto plazo y creó una vía de escape a largo plazo. La otra resultó contraproducente casi de inmediato. La primera fue la Ley de Aire Limpio de 1970. Requirió reducciones drásticas en las emisiones de escape, hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Para 1975, estos estándares no se ajustaron a las capacidades actuales de la tecnología, sino que se basaron en lo que el Congreso consideraba factible. Los fabricantes estadounidenses dijeron que era imposible. Honda, que había desarrollado un nuevo diseño de cámara de combustión llamado el Sistema de Combustión Controlada por Vórtice Compuesto, CVCC, cumplió con los estándares en 1975. Sin convertidor catalítico. Demostraron esta capacidad directamente ante el Senado. Los fabricantes estadounidenses. Vi cómo una empresa japonesa explicaba al Congreso que las afirmaciones de imposibilidad de los fabricantes estadounidenses eran, en realidad,
falsas. Incorrecto. El sistema CVCC funcionaba creando una combustión de carga estratificada, una mezcla rica de combustible cerca de la bujía que se encendía fácilmente, rodeado de una mezcla más pobre que ardía más completamente a temperaturas más bajas. Las temperaturas de combustión significaban una menor formación de óxido de nitrógeno. Honda cedió la licencia de la tecnología a Ford, GM y Chrysler. Los fabricantes estadounidenses finalmente se inclinaron hacia los convertidores catalíticos y la inyección de combustible como su estrategia principal de cumplimiento. Pero el episodio estableció algo importante. Los ingenieros japoneses estaban resolviendo problemas que los ingenieros estadounidenses consideraban irresolubles. La segunda herramienta federal fue los estándares de economía de combustible promedio corporativos conocidos como CAFE, que entraron en vigor en 1978. El requisito era sencillo en principio. La flota total de automóviles de cada fabricante debe tener un promedio determinado de consumo de combustible de 18 m por galón en 78, aumentando a 2 en 1985. Si el promedio de su flota era inferior, usted pagaba una multa por cada vehículo vendido. Esto fue diseñado para obligar a los fabricantes a coches más pequeños y eficientes, y eso tuvo un efecto. Pero las normas contenían una distinción que nadie en ese momento pensaba que importaría mucho. Los automóviles y las camionetas ligeras se regulaban por separado. Las camionetas ligeras, es decir, las camionetas pick-up, las furgonetas y los vehículos utilitarios se enfrentaron a un requisito menor, que comenzó en 12 m por galón, porque el Congreso asumió que eran principalmente vehículos de trabajo, no de transporte personal. Esto constituía una laguna legal significativa. Los fabricantes, que eran muy buenos vendiendo vehículos grandes y muy malos ganando dinero con los pequeños, finalmente descubrieron cómo conducir algo del tamaño de un Chevrolet Suburban, atravesándolo directamente. Pero primero, intentaron competir de verdad por méritos propios.